Para comenzar, los objetivos de esta práctica eran introducirnos en el campo de las mediciones eléctricas, investigar las magnitudes eléctricas básicas, clasificar los instrumentos en mediciones analógicas o digitales, y por último aprender a realizar mediciones y determinar las incertidumbres de las mismas. En cuanto a las magnitudes eléctricas básicas, el voltaje es la presión que ejerce una fuente de energía eléctrica sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, estableciendo el flujo de una corriente eléctrica. A mayor diferencia de potencial sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje existente en el circuito. El voltaje tiene una unidad de medida llamada voltio y se mide con un voltímetro, y este se conecta en paralelo a lo que yo deseo medir de esta manera. La corriente eléctrica o intensidad es el flujo de carga eléctrica, normalmente a través de un cable metálico u otro conductor eléctrico, pudiendo ser continua o alterna. La unidad de medida asociada a ella es el ampere, y para medir la intensidad debo usar un amperímetro y conectarlo en serie entre la fuente y lo que quiero medir de esta manera. A la hora de medir una magnitud, se debe tener en cuenta qué tipo de instrumento está trabajando y sus respectivas características, como alcances y errores. Cuando se utiliza un tipo de instrumento analógico, debemos optar por un alcance mayor al valor posible a medir y a la vez ser cercano para mitigar el error. Luego se debe utilizar la escala más cómoda para la medición y contar la cantidad de divisiones totales que tiene para obtener el factor de escala, de esta manera. A la hora de medir, debe contarse la cantidad de divisiones por detrás de la aguja y multiplicar por el factor de escala para obtener el valor de la medición. ¿Sí? Para calcular el error, se utiliza la incertidumbre del instrumento, que sacamos así, y lo usamos para calcular el error relativo de esta manera. Para las mediciones analógicas, como en voltímetro, utilizamos el multímetro ohmmeter número 73101166, en el que resultamos estos valores, y utilizamos estas cuentas para sacar el factor de escala, medición, incertidumbre y error relativo. Como amperímetro, utilizamos el multímetro ohmmeter model 20, en el que resultamos estos valores, en el que utilizamos estas cuentas, que son las mismas cuentas con los valores alternados. Ahora, en los instrumentos digitales, también debo ubicar el alcance con las mismas restricciones de mayor y cercano. Y la medición quizás es más sencilla, aunque se debe saber la cantidad de dígitos, el mayor de los valores que puede representar y la cifra menos significativa. Cuando yo mido, el display muestra el valor de la medición. Entonces, lo único que queda es calcular el error de esta medición. Entonces, calculamos la incertidumbre de esta manera, con el dato que nos da el fabricante, y con esta calculamos el error relativo. Entonces, como voltímetro, utilizamos el multímetro Goldstar, modelo DM332, de 4000 cuentas y display de 3/4 dígitos, como voltímetro de corriente alterna, para resultar estos datos, y utilizamos estas cuentas. Para amperímetro, utilizamos el multímetro BIA, modelo MY64, de 2000 cuentas, de display de 3 medio dígitos, como amperímetro de corriente continua, en el que resultamos estos datos utilizando estas cuentas. De manera de conclusión, podemos notar que mientras se mantengan las restricciones del alcance, el error no debería quedarme muy grande, como me pasó tras prueba y error. Y es mediante esta actividad que aprendemos sobre el uso de los diferentes instrumentos de medición, analógicos y digitales, y comprendemos que la determinación del instrumento dependerá de las necesidades de la medición. Debemos tener en cuenta todas las variables en juego para alcanzar una medición precisa.